La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tiene de malo que un gobierno haya reducido la pobreza al mínimo en el siglo y en la historia? En la historia. La cifra de pobreza monetaria, etcétera, multidimensional, económica, tiene que ver básicamente con un nuevo pensamiento económico. Su teoría económica viene de atrás, pero es el sistema interamericano el que ha dicho el objetivo de la política económica se llama empleo y niveles de pobreza. Están ligados. Desde el 2012, pero pueden ver, pobreza rural arriba, nacional en el centro, de grandes ciudades abajo. Hay una distancia entre lo rural y las grandes ciudades desde que comenzó la República que hay que disminuir, si no, no hay igualdad, ni regional, ni individual, ni social. Pero todos los puntos de mi gobierno que van al 2025, datos oficiales, es que es la menor del siglo. Ese es el dato, y este es el dato complejo en su construcción, pero simple en su presentación, que es el objetivo de una política económica para una vida buena, como decía Aristóteles. Como nunca antes se ha bajado radicalmente la pobreza en Colombia. Falta. Ojalá el próximo gobierno pueda seguir bajando la pobreza en Colombia. Veremos. Pero ese 45% y recibimos en un 38%, 37%, bajamos en 4 años al año pasado a 28%. Y en la última medición preliminar, porque ya esto se sabrá el año entrante, en marzo más o menos, en abril, a punto ya de dejar el gobierno, la estadística de pobreza monetaria es de 25%. Es decir, bajamos 11, 12 puntos en 4 años la pobreza monetaria en Colombia. Y eso significa aproximadamente 4,5 millones de personas. La pobreza monetaria extrema, que es lo peor, y tenemos un nivel muy alto comparado con el mundo y con América Latina, que también se dispara en el COVID, pero siempre baja. Y miren la tendencia de la línea en el año 24-25, es casi, se va acercando a la perpendicular. Eso matemáticamente traducido significa que se aceleró la caída de la pobreza monetaria extrema en el último año de mi gobierno, y aún no se mide este año. Paso a coeficiente Gini. Esto es difícil explicárselo al pueblo, ya sabemos cómo es esto, lenguajes iniciáticos. Esto mide la desigualdad social de una manera. Y entonces el coeficiente Gini que ustedes ven ahí, miren la tendencia de la línea del último año, casi perpendicular, va así y chun. Eso significa acelere en la caída de la desigualdad social de Colombia. Todavía nos falta muchísimo y esto es dificilísimo lograrlo. Nosotros tenemos entonces una de las caídas más
abruptas y sustanciales de la desigualdad social en la historia de este siglo, pero falta mucho por hacer en el camino de la desigualdad social. Bueno, estos son los puntos sociales, un producto, lo que entregamos para evaluar. Mejoramos la sociedad colombiana porque hay menos pobreza y hay menos desigualdad. Y en mi opinión, y ya lo veremos en los datos, es lo que garantiza más seguridad y más bienestar, es decir, más felicidad, es decir, una vida buena, en proceso, en progresión. Este cuadrito un poco complicado que ustedes ven ahí es los sectores sociales divididos como los hace el DANE: pobres, vulnerables, clase media. Clase media es el morado, pobres es el azul. En 2021, 2022, 2023, 2024, traje la selección. ¿Qué hizo este gobierno? Que siendo los pobres el sector más mayoritario relativamente de la población colombiana, casi el 40% en el año 2021, resulta que ahora es la clase media el sector mayoritario de la población colombiana. No está el 2025, lamentablemente el DANE se me viene quedando porque los presidentes ya no mandamos tanto en los últimos 15 días. Pero, esa es una lección de la vida. Pero este cambio social en términos, una clase media que es mayoritaria hoy en Colombia, lo era en Bogotá, en nuestra alcaldía, tiene cambios de pensamiento político, aquí se puede hacer sociología incluso, pero este es el resultado de este gobierno. Que el gobierno iba contra la clase media. Señores, este gobierno, como casi todos los gobiernos progresistas del mundo, incrementó y fortaleció la clase media en Colombia y disminuyó la pobreza. Para ponerlo en otra frase también ya probada, pueblo colombiano, para ser más ricos hay que hacer que la sociedad tenga menos pobres. Un empresario, por muy poderoso que sea, se vuelve más rico si se ayuda a que no exista pobreza en su propia sociedad. ¿Qué fue lo que sucedió en economía que garantiza que entonces fundamentalmente se haya producido una caída de la pobreza y haya crecido la clase media hasta ser la mayoría de Colombia? Pues que bajó el desempleo, así de simple. Muchos aquí lo repiten, de todos los partidos. Si sube el empleo, la gente puede ser más rica. Es cierto, la riqueza está en el trabajo. Este cuadro de desempleo promedio por gobierno, con una terrible circunstancia en el COVID, que ahí se ve, indica que el desempleo más bajo en el siglo lo produjo el gobierno de Gustavo Petro. Desempleo o desocupación laboral más baja del siglo lo produjo mi gobierno. Y el último mes, 8,1, la tasa de desocupación laboral más baja del siglo y más allá, hasta donde se miden las estadísticas. Malo. Ahora, obviamente esto está correlacionado entonces con que hubo más ocupación laboral. Ocupación laboral. Miren el cuadro tan hermoso. 2022 el punto del quiebre. 2022 el punto del quiebre. Mi gobierno, yo diría, se escribirá en la historia económica de Colombia, pero también pasará la teoría económica mundial que nos toca escribir, porque este punto de inflexión hacia el futuro hasta el día de hoy lo que muestra es la mayor tasa de ocupación laboral, tanto en número de personas, que es lógico, como en porcentaje, que es la demostración de una buena política económica
que es muy diferente a la que se hacía antes. Y ahí la ruptura de teoría económica que hemos ayudado a producir. ¿Qué fue el mayor incentivo para la disminución de la pobreza y la activación del empleo? Empleo es asalariado, puesto de trabajo es asalariado y no asalariado. Pues esa línea naranja en esta historia de tasas de crecimiento del salario mínimo. La línea naranja es mi gobierno. Como pueden ustedes ver, mi gobierno decidió, decisión mía de mi gobierno, subir sustancialmente el porcentaje de salario mínimo. La última línea no fue que se me ocurrió el 31 de diciembre pasado, desde el principio de mi gobierno, solo que la fui escalando para que no fuera tan... Sin embargo, fue duro un poco el golpe para la prensa en el último año porque decidimos pasar del salario mínimo vital a algo que ordena la Constitución de Colombia, que es el salario vital, familiar y flexible. En teoría económica, ojo, subir el salario real de la gente que trabaja, si hay, ojo con ese condicionante, no es una fórmula dogmática, si hay capacidad productiva instalada no ocupada, ojo, el salario no produce inflación, produce crecimiento económico y puestos de trabajo. En Colombia hay capacidad productiva instalada no ocupada. ¿Dónde? En la tierra fértil. ¿Qué hizo crecer la agricultura y la industria? O sea, la producción real en mi gobierno. Subir el salario. Subir el salario porque entonces fueron a comprar más alimentos en el mercado, fueron a comprar más camisas y zapatos y etcétera en el mercado, y entonces hubo empresarios pequeños y medianos en general que produjeron más alimentos en los campos y que produjeron más camisas, zapatos, etcétera en las ciudades. Y este es un cuadro simple de crecimiento entre el 22 y el 25, 22 y 25 de la estructura de exportaciones de Colombia. ¿Qué es lo que? Agricultura, manufactura, servicios. No muestra el cuadro petróleo o biocombustibles versus el resto de exportación. Como todos sabemos, en Colombia bajó los hidrocarburos exportados y subió inmediatamente el resto de exportaciones agrarias, industriales, de servicios, pero aquí quiero medir lo que creció. ¿Qué fue lo que más creció en Colombia? Oigan con esto, entre el 22 y el 25 en exportaciones. Aquí, ¿qué es lo que creció? Miren este dato. 170% en las exportaciones entre el 22 y el 25. 170, equipo de transporte. No es café, no es petróleo. Equipo de transporte es industria metalmecánica. Y dentro del equipo de transporte, ¿qué es? Óiganme esto, no lo olviden. Es un legado, ojalá se profundice. Vehículos eléctricos. Lo que más creció en las exportaciones de Colombia se llaman camiones, carros, buses eléctricos exportados, hechos en Colombia. Pero cuando un país empieza a exportar esa industria, ese es un país que progresa, se desarrolla y enriquece toda la sociedad. ¿Qué es lo segundo? 75,4% agricultura, aceites y grasas vegetales. ¿Qué es lo tercero? Turismo en servicios, 52%. No más aquí, imaginen cuántos puestos de trabajo se produjo por estimular unas ramas de producción y servicios, turismo aprovechando que Colombia es el país de la belleza, política económica hacia proteger y estimular la agricultura y la industria. Lo que produjo fue empleo y riqueza social y ojalá este camino continúe.
¿Qué sucedió en salud en estos 4 años? Datos que entrego al Congreso de Colombia y al pueblo de Colombia. Yo separo dos, la prensa no. Una cosa es la salud del pueblo, otra cosa es la salud de los dueños de las EPS económica. La prensa se llenó y buena parte del Congreso se llenó de la posición de la salud económica de los dueños de las EPS y no exploró cómo le va a la salud de la población colombiana. Son dos temas diferentes, no están correlacionados, incluso son inversamente proporcionales. Entre más ganancias de los dueños privados de intermediarias de salud, menos salud del pueblo, y al revés. Lo demuestro con estas cifras. Este es el índice de mortalidad, porque lo primero es la mortalidad por desnutrición. Bebés menores de 1 año, bebés que mueren por sed y por falta de comida. Vergüenza de cualquier nación, vergüenza. ¿Cómo deja morir sus bebés de hambre? ¿Qué hay en la cabeza para que un país medianamente rico de uno extremadamente pobre se entiende? No hay comida, no hay agua, es un desierto. No hay agua ni siquiera debajo del desierto. Pero en un país con tierra fértil y uno de los países con más agua del mundo, con riqueza potencial, llamémoslo así, ¿cómo es que los niños se mueren de hambre y de sed? ¿Qué clase de política maneja un país que deje morir sus niños de hambre y de sed? Los bebés de los pobres, obviamente, que son los bebés, presidente del Senado, de Colombia. ¿Qué hizo este gobierno ante la desnutrición infantil y general del pueblo? Bajó el hambre. Este gobierno bajó el hambre en Colombia. Y en lo más querido, que es la vida que nace, 1 año, los bebés, lo más querido, mujeres, hombres del futuro, que pueden llenar esto y más. Pues lo que hizo este gobierno fue bajar, comparando 2022, semana 25, con 2026, semana 25, es decir, casi la semana pasada, bajamos 71,4%. 71,4% la mortalidad por desnutrición en menores de 1 año en Colombia. Y este gobierno salvó más de 10,000 bebés de las tasas de mortalidades que nos entregaron en el año 2022. Más de 10,000 bebés que hoy están vivos. Se llama vida y por eso concibo a mi gobierno como un gobierno de la vida. Mortalidad de menores de 1 año, bebés también, pero por muerte general, no solo por desnutrición, general. ¿Cuántos? Caída 32,9% del 2022, semana 25 al 2026, semana 25. De 3.203 a 2.148, ya estamos hablando de miles de bebés en esta tasa de mortalidad. Malo el gobierno. Datos, ahora sí al cuadro. Esto sigue, mortalidad en menores de 5 años, caída, semana 25, 2022, 2026, 34,7%. Más vida. Mortalidad perinatal. Lenguaje de médicos, fetos en el vientre en los últimos 2 meses y muerte de bebés nacidos en los primeros 2 meses de su edad. Eso se llama mortalidad perinatal, diferente a la de menores de 1 año. Esto es por miles. Entre la semana 25 del 2022 y la semana 25 del 2026, caída
24,6%. Pero es más de 1.000 bebés que se salvaron solo en la caída de la tasa de mortalidad perinatal. Sumado todo, son más de 10.000 bebés que se salvaron solamente bajando las tasas de mortalidad. Y me dirán ustedes, estos son 5 años, mire la caída, 1.000, casi 4.000 en la semana 25-2022 y en nuestra semana 25-2026, 2.609. Miles. No estoy hablando demagogia, miles de bebés. ¿Qué fue lo que cambió? Que no nos basamos en EPS, nos basamos en el sistema público de salud, de atención primaria y preventiva. Lo había ensayado en Bogotá, no es un invento nuestro. La mayor parte de la salud del mundo se hace así. 14.468 equipos básicos de salud. ¿Qué es eso? Unas enfermeras, unos enfermeros, unas médicas, médicos que reunidos y dependiendo de su hospital público municipal se van a recorrer un territorio de manera ordenada y a mirar qué personas están enfermas, cuál necesita un tratamiento, qué mujer está embarazada, cuál viejo se está muriendo de hambre o cuál niño o niña tiene desnutrición. Así cubrimos 10 millones de familias. Gastamos 6,87 billones que no fueron a las EPS, pero sí al presupuesto de salud, y se gastaron con los municipios de Colombia, no nosotros. Los equipos dependen de las mal llamadas S, que deberían llamarse instituciones de atención primaria de salud de los municipios de Colombia. 10 millones de familias es 2/3 partes de la población colombiana mal contadas. ¿Esto es derroche? ¿Será que un decreto o una ley, porque esto ya está ordenado por ley, pero no se había hecho, la ley estatutaria de salud, quita estos 6,87 billones y solo dejamos plata para las EPS y le aumentamos la UPC, que yo la aumenté como nunca, y entonces va a haber más salud en el pueblo de Colombia, o ocurrirá lo contrario? Crecimos el presupuesto nacional de una manera excepcional. A eso le dicen derroche. Nos enfocamos en la educación superior. En la educación superior obtuvimos los siguientes resultados. Reforma de la Ley 30 lograda con el Congreso de la República. Y de manera rápida y casi unánime, no recuerdo bien las votaciones. ¿Qué hizo esa reforma? Aumentó el presupuesto de las IES, instituciones de educación superior públicas, que son tecnológicas, universidades, de acuerdo a los costos de la educación, es decir, siempre crecerá a precios constantes, de acuerdo no a la inflación, sino a los costos educativos. Ese fue el logro del Congreso. Pero adicionalmente, en este gobierno, por encima de eso, hicimos crecer año tras año la educación, aumentando el presupuesto en un 50% del 2022. No había ocurrido antes. Es la mayor partida del presupuesto nacional, así es hoy. No es defensa, no es salud, es educación. Fue nuestra decisión. Y dentro de ese presupuesto grande aumentamos la partida no para programas de pilos en universidades privadas, que no es más, sino pocos jóvenes, y subsidio a la universidad privada, generalmente de garaje. Aquí lo que hicimos fue fortalecer la educación pública con el mismo dinero. Y resultó que 7 veces más crecieron los cupos. Y el resultado de esto es que logramos 425,000 a finales del año pasado nuevos cupos.
nuevos estudiantes, no el primer semestre que usualmente pues entran nuevos estudiantes, no, eso se llama cohorte. A la cohorte que había en el 2022 le aumentamos 425,000 nuevos cupos, pero para este semestre y finales del año, con nuestro programa y presupuesto, llegaremos a los 500,000 que prometimos en el Plan Nacional de Desarrollo. 500,000 de jóvenes, hombres y mujeres, entran de nuevo, además a la universidad pública y entran a pagar gratuitamente la universidad. Bien, estos 425,000 nuevos estudiantes hacen, y esta es la historia de la cobertura de educación superior en Colombia, que llegamos al año pasado a una cobertura de 61,75% del total de jóvenes en edad de estudiar en una universidad en Colombia. 61. ¿Cuánto era en el 2022? 54. En el año 2025 tenemos 2.720.000 estudiantes, universidades tecnológicas públicas y privadas, y es el número más alto de toda la historia nacional. Y lo que creció, que es la línea verde, es la universidad y la institución tecnológica pública. Esto es el ingreso de soldados regulares y auxiliares de policía. Comparen Duque, que hizo algo, Santos 2, Santos 1, 90,000 pesos mensuales. Uribe 1, 62,000 pesos mensuales. Duque logró poner 300,000. Yo llevé el salario mínimo, el salario de cualquier soldado en Colombia, regular o patrullero de la policía en Colombia. Y ahora es salario vital. Y esta es la principal política de seguridad cuando se trata de la fuerza pública. Porque la seguridad humana es más amplia, ya lo hemos visto. Y ahora el cuadro lo va a demostrar en términos de crímenes. Pero ¿cómo así que un soldado se llevaba a morir en los trochas sin comida y con 90,000 pesos mensuales? ¿Qué es eso? Pero esto de que un soldado, un patrullero tenga dignidad salarial es fundamental. Y a esto no se le puede decir derroche, claro que es gasto, pero es inversión. Porque no es lo mismo un soldado con hambre en la trocha, que yo conozco las trochas porque las caminé, en el páramo, en una trinchera botado sin siquiera una cobija, una indumentaria para el frío del páramo. No es lo mismo, y enfrentarse y agarrarse y ponerse a punto de morir o morir con 90,000 pesos que no les sirven para mandarle a la mamá o a la esposa o a la familia. Eso no es dignidad, así no se gana ninguna guerra. No, que crisis de la construcción de vivienda, no confundamos. Una cosa es la vivienda de la gente, otros son los negocios de los constructores. Este cuadro lo que demuestra es que cae del 23 al 19% el déficit cualitativo, que es el más grande, ojo, no es la vivienda nueva, es el mejoramiento de la vivienda actual, el principal problema de vivienda en Colombia. Lo exploramos 4 puntos porcentuales de la población, y el déficit cuantitativo, que es la vivienda nueva, que es menor, lo bajamos de 7.3 a 6.3, o sea, 1 punto de vivienda nueva. En suma, bajamos 5 puntos el déficit de vivienda en Colombia.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.